por acompañarnos el día de hoy y le cedo los micrófonos, doctor. Muchas gracias, Aileen. Un gusto estar con todas y todos ustedes este día, esta noche ya. Vamos a trabajar de corrido, aproximadamente serán unos 45-50 minutos de exposición. Les pido pues paciencia, atención y iremos trabajando. Vamos a empezar con este momento fundamental de la historia de nuestro México, el momento clímax de la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, que es el gobierno del general Lázaro Cárdenas y que ha quedado en la memoria colectiva como el cardenismo. Por supuesto, tenemos que entender un conjunto de condiciones que siempre acompañan el desarrollo político y social. En primer término, la presencia del líder popular. Nuestros países en América Latina suelen tener estas figuras de los liderazgos populares. En el periodo de principios del siglo XX es a lo que conocemos como los caudillos. Los caudillos son estos líderes populares capaces de representar o expresar el sentimiento de las grandes mayorías. Por supuesto, no cualquier persona es un líder de un caudillo. Se necesita que el pueblo o los sectores del pueblo le depositen confianza, le depositen la certeza de que su palabra resulta muy importante. De tal manera que muchas veces no es una elección individual de tal o cual personaje, sino que más bien es una característica que da el pueblo, ¿no? Tenemos que recordar siempre esta figura. Es el pueblo el que hace al caudillo, es el pueblo el que hace al líder. Dependerá del líder si es consecuente, si traiciona, si abandona o qué es lo que hace con esa confianza depositada. Esto es muy importante que lo tengamos presente, que lo recordemos. El México de los caudillos, recordarán ustedes los grandes nombres que son Zapata, que son Francisco Villa, que es Álvaro Obregón, que es Venustiano Carranza, y todos ellos en esos turbulentos años del inicio de la tercera transformación aportaron algunas cosas. El general Zapata, por ejemplo, aportó pensar la sociedad mexicana desde las comunidades campesinas e indígenas con sus leyes revolucionarias. El general Villa, muy distinto en su forma, en su proceder, dejó como ejemplo cómo tratar a las iglesias, cómo tratar a los poderes eclesiásticos, cómo tratar a los poderes empresariales, cómo cultivar una sociedad en la que la educación fuera muy importante. El general, el líder del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, dejó la semilla de lo que va a ser más perdurable en el tiempo, que es el nacionalismo mexicano, ¿no? El 21 de abril de 1914, tiene poco que tuvimos esa celebración, la presidenta dio un discurso muy importante. El 21 de abril los norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz, no se nos puede olvidar eso, porque las amenazas de hoy pues son consecuencia también de esa historia de agresión. El 21 de abril los Estados Unidos invaden el puerto de Veracruz y se quedan estacionados un tiempo en ese puerto. Después de la revolución viene el periodo que se llama de las instituciones, el inicio del maximato, acuérdense, finales de los años 20, tras el asesinato del general Álvaro Obregón, que iba a volver a ser presidente. Viene un periodo de reconfiguración de la élite política que se le ha dado el nombre de la institucionalización del proceso revolucionario, del proceso nacional. Ya no depender de caudillos, ya no depender de figuras. Las figuras y los caudillos y los líderes son importantes, pero se agotan. Las personas morimos, ¿no? El líder también va a morir, el líder también va a envejecer, el líder va a tener fallas y es necesario asegurar la estabilidad, el orden, la continuidad de las reformas sociales. Por eso viene el proceso de institucionalización, que es muy importante. ¿Por qué es todo esto que les decimos importante para la formación política? Porque nosotros, al igual que en la tercera transformación, estamos viviendo esas dos vías. Por un lado, la presencia de nuestros liderazgos, el expresidente Andrés Manuel, la presidenta Claudia, que son figuras fundamentales, son figuras irrepetibles, son figuras que nadie puede imitar, aunque a veces nuestros compañeros traten de imitar las voces y el estilo del discurso, no se puede evitar. Son líderes únicos, son líderes creados por el pueblo que no se van a replicar tan fácilmente. Cada uno tiene su estilo además.
Pero al mismo tiempo tenemos que construir instituciones. Es muy importante construir reglas, construir normas, construir procedimientos, construir legalidad, construir marcos interpretativos. Al igual que en la tercera transformación, nada más que sin la guerra y sin la violencia, nosotros estamos, por fortuna, estamos viviendo esos dos momentos. La que sigue, por favor. Entonces, estos son los grandes antecedentes del cardenismo. Recuerden, el presidente Cárdenas inicia su mandato el 1 de diciembre del año 1934. Es el primer gobierno sexenal, es el primer gobierno que además tiene una característica fundamental que tenemos que recuperar siempre, que es el de la planeación, el de la idea de programar las acciones de gobierno a partir del llamado plan sexenal. ¿Qué tiene de distinto el gobierno del general Cárdenas de todos los otros gobiernos? El de Carranza, el de Plutarco Elías Calles, el de Álvaro Obregón, los del Maximato, tiene algo muy importante, que es el gobierno que entiende una premisa fundamental de la política moderna, una premisa fundamental de los países como América Latina, como los que conforman América Latina, que son países dependientes, son países sin industria, son países con pasado oligárquico o colonial, que es: no se puede construir soberanía nacional si no se profundiza en la soberanía popular. No podemos ser libres e independientes en un mundo de naciones si al interno no realizamos las reformas necesarias para garantizar igualdad y equidad. No la vamos a lograr de un solo golpe, la igualdad y la equidad, pero hay que fundamentar, hay que crear las condiciones para que la igualdad y la justicia y la equidad sean una posibilidad. A lo mejor no inmediata, pero sí en el futuro. Esa es la premisa fundamental. A eso se le ha llamado el nacionalismo revolucionario. Es nacionalista no porque odia a las otras naciones, no es nacionalista porque se crea superior, es nacional porque entiende que lo más importante es preservar la capacidad de decisión de nuestros ciudadanos, de nuestros países, frente a las amenazas externas, que pueden ser militares, que pueden ser económicas o que pueden ser de otro tipo. Y que para poder ser soberanos, que para poder plantarnos en el mundo y decir nosotros somos esto y queremos hacer esto es lo que pensamos del mundo, esto es lo que pensamos del futuro, esto es lo que deseamos, lo que aspiramos, para poder hacer eso tenemos que ser iguales adentro. Si no somos iguales adentro, si no tenemos reformas sociales, si no tenemos leyes que garanticen la igualdad, si no tenemos leyes que permitan el ascenso social, si no tenemos condiciones de participación política, nunca vamos a ser plenamente soberanos. Esa es la ecuación. Es una ecuación muy complicada porque el mundo, pues, es un mundo difícil. Hay potencias militares que despojan, que avasallan, que pasan por encima, y además, como lo estamos verificando en estos días, hay ciudadanos mexicanos o ciudadanos de cualquier otro país en cada país de América Latina que están deseosos de servir a un amo, que quieren un imperio, que quieren un emperador, que quieren que un poder externo venga y resuelva, ¿no? Existen, son una realidad, siempre han estado ahí y van a estar ahí. Tenemos que aprender a contenerlos, no los vamos a eliminar, no, por supuesto, no los vamos a impedir la participación, ellos van a seguir participando. Tenemos que evitar que sean mayoría, eso sí, ¿no? Y eso solo se puede hacer con la política. El general Cárdenas entendió esto de manera clarísima y lo entendió por una razón. Primero, por dos razones. Primero, fue el líder popular embestido por el pueblo, que en ese momento eran sobre todo obreros y campesinos, y entendió que era un momento de crisis y de transición en el mundo. Quizás si el general Cárdenas hubiera gobernado antes o después, no hubiera podido hacer lo que hizo. Pero como le tocó un momento de crisis, un momento de derrumbe del viejo orden económico, le tocó un momento de transición, le tocó un momento de guerra, pues miren, la cuarta transformación no llegó en un gran momento, ¿no? Porque estamos en un momento de transición, en un momento de crisis y en un momento donde hay potencias que están amenazando a países
a diestra y siniestra. ¿Qué hizo el general Cárdenas? ¿Cuál es la política nacional revolucionaria del general Cárdenas? Bueno, por un lado, fortalecer la participación por medio de la soberanía popular. No solamente bajo la premisa de que todos somos individuos, todos somos individuos y tenemos igualdad en el voto, que eso es importante, pero no es lo único importante. Cultivó la participación política de los trabajadores de la industria por medio de los grandes sindicatos nacionales, los sindicatos de industria. Les dio mucho poder. Acuérdense que los sindicatos antes eran sindicatos por oficio. Los carpinteros tenían su oficio, los tejedores tenían su oficio, los estibadores tenían su oficio. Esos eran pequeños grupos. Luego vinieron los sindicatos de empresa. Cada empresa tiene su sindicato. Pero el general Cárdenas hizo propicio en su momento los grandes sindicatos de industria, que son poderosísimos, tienen capacidad de negociación y de establecer reglas y condiciones. ¿Qué permitió la emergencia de los sindicatos de industria? La conformación de lo que se llamó el Comité de Defensa Proletaria, que se transformó en la Confederación de Trabajadores de México. Los obreros, los trabajadores de la industria quedaron organizados como un gran contingente. También creó, por supuesto, la Confederación Nacional Campesina, bueno, no él directamente, más bien la movilización que había en torno de su gobierno. También entendió que había que responder a otros sectores, por ejemplo los indígenas, y tuvo una gran política de reconocimiento del mundo indígena, que hoy por supuesto podemos ver y quizá ahí no todo nos convenza de lo que se hizo, pero hace un siglo, hace 90 años fue muy importante porque reconoció el sustrato civilizatorio de los pueblos indígenas. Entonces tenemos a los obreros, tenemos a los campesinos, pero tener a las fuerzas ahí nada más dispersas no sirve. Los pueblos, decía el general Cárdenas, es una frase muy bella del general Cárdenas, dice: nuestro pueblo presenta un crisol de posiciones, tenemos que unificarla. La unidad no es una unidad a fuerzas, es una unidad para dar contenido a las reformas. La unidad sirve para imponer una manera de organizar a la sociedad. Y lo hizo mediante la transformación del Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana fue el partido que organizó, que integró a los grandes sectores sociales con la intención de que ellos participaran en las decisiones del Estado. Entonces, este proceso es fundamental. Sin ese proceso no vamos a entender las grandes reformas del cardenismo. Están puestas ahí. ¿Cuáles son? La reforma agraria. La reforma agraria mexicana es fundamental. La reforma agraria es original porque lo que hace no es crear propietarios privados, pequeños propietarios. Lo que hace es eliminar del mercado a la tierra. En este país no existía propiedad de la tierra, porque la tierra era posesión colectiva. ¿Sí? Esto es muy importante, es muy original, es un gran avance de su momento, es un momento muy original de la Revolución Mexicana que otras revoluciones no hicieron. En segundo lugar, la expropiación petrolera. Por supuesto, esa la recordamos cada 18 de marzo, es muy importante para todas y todos nosotros, pero tenemos que entenderla, porque el general Cárdenas no hizo una expropiación para venderle petróleo al mundo. Él quería una industria petrolera al servicio del mercado interno, de la industria, del transporte y de las necesidades internas. La idea de que nosotros somos un país que vende petróleo es una idea de los neoliberales. Los neoliberales hicieron eso. El general Cárdenas no quería que este país ¿Por qué no quería que se volviera dependiente del petróleo? Pues porque el petróleo sube y baja de precio, porque hay otros competidores que son mucho más efectivos, que tienen mucho más petróleo, y porque en un momento de guerra, pues el precio se te puede ir a las nubes, pero en un momento de paz desciende hasta lo más abajo. Hubo un momento hace unos años que el precio del barril estaba en $0, compañeros, imagínense. No podemos depender de un solo producto, y mucho menos de un producto como el petróleo. General Cárdenas quería
Fíjense, la expropiación no era solamente quitar a las compañías extranjeras que se llevaban el petróleo y la riqueza. Sí, esa era eso, pero era sobre todo la capacidad de decidir qué hacíamos con ello y que estuviera en función de las necesidades. Miren, 90 años después necesitamos soberanía energética. Es muy importante la soberanía energética y una parte es el petróleo. No es toda, pero es una parte. Y un dato menos conocido, también nacionalizó los ferrocarriles. Los ferrocarriles, casi todos los ferrocarriles se construyeron en la época del siglo XIX, en la época sobre todo de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana agregó algo más, pero no mucho, ya estaba todo construido, y los neoliberales lo destruyeron. Y ahora tenemos que reorganizarlo. No hay país soberano sin ferrocarriles. Y hay que ponerle mucho énfasis a eso, porque el ferrocarril es un medio de transporte colectivo que permite grandes conexiones con mucha rapidez, con mucha seguridad, y que se vio opacado por el automóvil en los años posteriores. Este cúmulo de reformas, que parecen reformas económicas, son también reformas sociales, porque transforman la condición de igualdad o de diferencia de las clases sociales, pero también son reformas que permiten una posición soberana. No hay soberanía, en el ejemplo cardenista, no hay soberanía nacional sin soberanía popular. No hay nunca va a haber poder, democracia e igualdad si hay alguien que te está gobernando de fuera. No puede haberla, no puede haberla. Entonces, siempre que digan, bueno, pero es que los Estados Unidos o los europeos permiten, sí, pero no decides tú, lo deciden ellos, ¿no? Entonces, la soberanía nacional requiere de la soberanía popular y la soberanía popular requiere de la soberanía nacional. Ese es el objetivo de nuestro movimiento en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta transformación, ¿no? Es el mismo, fíjense, es el mismo objetivo siempre. Y es el objetivo de todos los países de América Latina, siempre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad con características muy parecidas y ahí están los objetivos. La que sigue, por favor. El plan sexenal, como ya se dijo, fue una innovación. El plan sexenal es fruto de la presencia de la Constitución mexicana de 1917. A veces se nos olvida y es preciso recordarlo. Los revolucionarios que tomaron las armas en 1910, en 1911, en 1912, esos revolucionarios no imaginaban que iban a construir un nuevo Estado. Todo eso sucedió sin que nadie lo planeara. De repente el presidente Madero es traicionado, entre otras cosas por el embajador norteamericano que lo entrega. Por cierto que, no sé si ustedes sepan, pero la última persona que se quedó defendiendo al presidente Madero fue el embajador cubano. A los cubanos siempre hay que recordarlos más en estos momentos, porque el personaje que estuvo hasta el final con el presidente Madero fue un cubano, el embajador Manuel Márquez Sterling, que tiene un libro que se llama Los últimos días del presidente Madero. Viene la guerra, viene el golpe de Estado, los ejércitos revolucionarios destruyen al ejército. Nosotros somos un país, solo hay 4 países en América Latina que han vuelto a fundar su ejército y nosotros somos los primeros. Todos los otros países, su ejército viene desde el siglo XIX. Nosotros somos los únicos que hemos hecho un gran cambio. Por eso nuestro ejército tiene una raíz popular, tiene una presencia popular. Es muy importante recordar eso, no se nos puede olvidar. El hecho es que los ejércitos campesinos de Villa y Zapata se reúnen en Aguascalientes en 1915 y hacen el primer gran programa de reformas. Muchas de esas reformas, que ustedes pueden buscarlas, el programa de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, es mucho de lo que después va a ser la Constitución. La Constitución, que es muy avanzada para su momento, porque es una Constitución de tipo social, tiene su preludio en lo que hacen los villistas y los zapatistas. La Constitución del 17 es muy importante, es una Constitución de tipo social,
Recuerden que el presidente Carranza no quería una nueva constitución, ¿eh? Su ejército se llamaba Ejército Constitucionalista porque quería volver a la constitución de 1857, a la constitución liberal, a la de la segunda transformación. Pero las condiciones del país cambiaron tan rápido y tan abruptamente y tan radicalmente, y los constituyentes, los personajes que hicieron la constitución, tuvieron una visión tan clara del mundo. Por eso hay que estudiar y hay que formarse, porque si en algún momento necesitamos inventar cosas nuevas, ¿no? Y ellos lo hicieron, y inventaron la Constitución del 17. ¿Qué es el plan sexenal? La manera de operar las reglas de la Constitución, porque la Constitución cuando se aprobó en el 17 no se cumplía. Porque una cosa es tener la ley y otra es que la ley valga. Y durante aproximadamente 12, 13 años buscamos hacer realidad la Constitución. Y gran parte de esa posibilidad se dio en el plan sexenal. El plan sexenal le da al Estado la posibilidad de organizar a la sociedad. Esto es fundamental, compañeros. Tenemos que fortalecer al Estado. Sí, yo sé que eso a veces suena difícil, pero tenemos que fortalecer sus capacidades para dirigir y para orientar a la sociedad. Por eso queremos que la Cuarta Transformación siga, que no para tener cargos, no para tener, porque queremos dirigir a la sociedad, porque tenemos un proyecto de futuro, tenemos un proyecto de nación presente, un proyecto de nación futura. Y para eso sirve el Estado, y para eso necesitamos fortalecer las instituciones del Estado, sobre todo las que protegen a la sociedad, las que organizan a la sociedad, porque una sociedad sin Estado es una sociedad de individuos atomizados que se están peleando entre ellos y están viendo a ver quién le gana a quién. Y nosotros necesitamos una sociedad cooperativa, una sociedad que unifique sus fuerzas, no que se disperse en el pleito. Y para eso necesitamos al Estado, y eso es lo que hace el plan sexenal. Por eso el presidente Cárdenas, como le cité, escribió en su diario, escribió en uno de sus discursos: el pueblo mexicano presenta un crisol de posiciones, tenemos que unificarla, tenemos que lograr la unidad. Y eso lo permite el plan sexenal, porque permitió planear la educación, permitió planear el desarrollo industrial, permitió planear la conexión, permitió planear la reforma agraria, permitió planear el lugar de los indígenas, de los niños, de las mujeres. Esto es algo que se sabe poco, pero los primeros congresos de niños, donde se le daba a la niñez la capacidad de discutir su futuro, fue en el cardenismo. Ahí están los primeros congresos de la niñez, así se llamaron. Todos tenían que participar políticamente y contribuir a la nación, también los niños. Y hay congresos en esa época de niños. Así de radical era el cardenismo, compañero. Claro, algunas cosas no salieron tan bien. Por ejemplo, una deuda muy importante del cardenismo fue que no hubo voto para la mujer, ¿no? Esa fue una deuda. El general Cárdenas estaba a punto de firmar el decreto que daba el voto a la mujer y no lo dio. Había voto local en algunos lugares, pero el voto federal no lo dio. Bueno, hay contradicciones, siempre las ha habido y siempre las va a haber, ¿no? Pero es muy importante. El plan sexenal es una manera en que se organiza los preceptos de la Constitución en formas operativas del gobierno. No se nos puede olvidar todo esto. Por supuesto hubo mejoras laborales y el presidente Cárdenas llegó a viajar a algunos lugares donde había conflicto laboral, en Monterrey sobre todo, y se puso del lado de los obreros, ¿no? Y la expropiación petrolera fue posible porque había un conflicto laboral, ¿sí? En ese momento los trabajadores industriales, los obreros, pues eran muy importantes. Hoy, por supuesto, nuestra sociedad es muy distinta. Ya no somos solo obreros y campesinos, ¿verdad? Somos muy diversos. Pero en ese momento se apoyó en las fuerzas más importantes. Muy importante esto, ¿sí? No hay derechos, no hay ampliación de derechos, de libertades, si no hay soberanía nacional. No puede haber derechos si una potencia te está avasallando, ¿no? Por eso la Cuarta Transformación en este momento en América Latina es un gran momento, porque estamos viendo en los otros países
el surgimiento de gobiernos vasallos, ¿no? De gobiernos que se hincan ante el poder imperialista. En esas sociedades no puede haber más derechos, no puede haber, no es posible. Sí, en la nuestra sí. Y podemos quejarnos y no nos puede gustar y hay que quejarnos de lo que no nos gusta. Pero hay posibilidades, compañeros. El mismo día que se aprobó la reforma de las 40 horas en México, que reduce la jornada a 40 horas, el mismo día en un país vecino, bueno, en un país de América Latina, se aprobó que no había cortapisas para el horario laboral. O sea, que podías trabajar tú, si puedes trabajar, nadie puede trabajar 24 horas, ¿verdad? Pero las más horas que se puedan. Así de radical. Y nosotros podemos hacer crítica de la reforma laboral mexicana y decir, no, queremos que sea más rápida. Pero está sucediendo, compañeros. En otros lugares del mundo está sucediendo lo contrario. Entonces tenemos que valorar, defender, entender eso, ¿sale? Como en su momento pasó con el general Cárdenas. La que sigue, por favor. La carga ideológica del presidente Cárdenas es muy importante porque es el primer gran ideólogo de la Revolución Mexicana. Tenemos que estudiar más la obra del general Cárdenas, porque además hubo un Cárdenas después del gobierno. El general siguió siendo una figura muy importante, siguió siendo una voz muy importante. Y tuvo momentos muy bellos. Por ejemplo, en algún momento él va al Valle del Yaqui, donde entregó tierras y le aseguró a los pueblos de esa tierra que iban a tener agua, y va mucho tiempo después, cuando los hijos de los Calles y de los Obregón se han apoderado de la tierra, y llora ante los indígenas porque está viendo que no se logró la justicia, ¿no? O ese momento en el que los Estados Unidos se están amenazando con financiar una invasión a Cuba. La invasión llega de Guatemala, llega por el otro lado, no llega por los Estados Unidos, y el general Cárdenas corre a querer subirse a un avión para ir a combatir a Cuba, ¿no? El general Cárdenas es una figura muy importante. Tenemos que reivindicarla más, tenemos que pensarla más, tenemos que seguir. El presidente López Obrador seguía el ejemplo de Cárdenas. El único presidente que había visitado todos los municipios antes de López Obrador había sido el general Cárdenas. Entendió muy bien López Obrador la importancia de la práctica política del general Cárdenas. Y nosotros tenemos también que entenderla, ¿no? Porque es parte de nuestra herencia como cuarta transformación, ¿sí? Fíjense la segunda cita, la que sigue, regrésala nada más. Dice, estoy convencido que no basta una buena intención del mandatario ni una legislación acertada. Son importantes, pero no basta. Para llevar progreso al pueblo, es indispensable un factor colectivo que representan los trabajadores. ¿Sí? Vean, general Cárdenas no dice soy yo, no dice es el partido, no, dice, no es la Constitución tampoco sola, es la voluntad de las mayorías lo importante. Por eso, insisto, tener el gobierno, manejar el Estado, tener representantes, son medios para un fin más grande, ¿sí? Ese fin más grande es lo que Cárdenas llamaba el progreso del pueblo, lo que nosotros llamamos bienestar, ¿no? Pero ese es el objetivo. Todo lo otro son momentos, escalones, ¿sí? De una tarea que es interminable, porque jamás vamos a llegar a un momento en que digamos, ya, somos perfectos, ya, el bienestar ya está aquí. No. Siempre hay que estar construyéndolo, ¿sí? Bueno, ahora sí pasemos, por favor. El general Cárdenas y la Revolución Mexicana, con otras revoluciones a lo largo del mundo, inventaron lo que hoy entendemos como el estado del bienestar, ¿no? Después a eso se le llamó a lo que se hizo en Europa. Después de la guerra, los europeos dijeron, vamos, tenemos que hacer cosas. Y aunque nunca nos lo reconocerán, ni nos lo reconocieron, porque así son los europeos, la verdad es que llegaron tarde a la historia, ¿no? Llegaron 20 años después que nosotros a la historia, y empezaron a construir instituciones que resguardaban la salud, la educación, ¿no? El ascenso social, el reconocimiento de diversidades.
Fuimos pioneros. Y fuimos pioneros no porque fuéramos muy maravillosos, somos pioneros porque había un pueblo participando. Ese es el gran dato, ¿no? El pueblo que hizo una revolución. No fue poca cosa, no es poca cosa. En América Latina, compañeros, ha habido 4 revoluciones. ¿Sí? 4 revoluciones. 2 de ellas están hechas al sur de los Estados Unidos, es decir, sus vecinos inmediatos, México y Cuba. Son las revoluciones más longevas, son las revoluciones que han durado más y han logrado un mayor eco en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cubanos y los mexicanos somos muy inteligentes, muy buenos, a lo mejor, pero no es por eso. Es porque estamos a un lado de los Estados Unidos y entonces tenemos que inventar cómo resistir a ese gran poder agresivo que es el de los Estados Unidos, ¿no? Y que no vamos a poder quitar de ahí va a estar. La que sigue, por favor. El estado de bienestar. Bueno, el estado de bienestar es una reacción de la sociedad que dice, oye, este mundo donde el mercado lo decide todo y las oligarquías son las únicas que ganan, no nos conviene. Tenemos que protegernos, tenemos que aliviar las desigualdades. No podemos dejar morir a la gente, no podemos no atender a los desempleados, no podemos no atender a las madres, no podemos no atender a los niños, no podemos. Si ustedes le dejan el mundo a los individuos, que los individuos se arreglen solos, es una catástrofe social. Necesitamos estados, necesitamos protecciones, necesitamos que los estados cuiden a los pueblos, necesitamos que los estados protejan a las mayorías, necesitamos que los estados contribuyan a la educación, que contribuyan a la formación, porque si no hay formación, no hay educación, no hay salud, no hay soberanía. ¿De qué nos va a servir ser un país independiente pero lleno de enfermedades? ¿De qué nos va a servir ser un país independiente donde no hay técnicos, no hay médicos, no hay veterinarios, no hay agrónomos, no hay filósofos, no hay poetas? Necesitamos todo eso. Y eso, si se los dejamos, si el Estado no está, solo lo van a hacer los ricos. No, necesitamos estados que contribuyan. La soberanía es un proceso interminable donde tenemos que forjar las capacidades de la sociedad. El que es bueno para las matemáticas, el que es bueno para el deporte, el que es bueno para la poesía, el que es bueno... Tenemos que encontrar que todos tengan la posibilidad de desarrollarse individualmente y aporten en el colectivo. Eso es el estado de bienestar. El estado de bienestar es que todas y todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos en lo que nos gusta, en lo que somos buenos. Algunos dibujan bien, otros son muy hábiles con las manos, otros son muy hábiles con los pies, otros... Todos tenemos habilidades muy distintas. Bueno, todas esas habilidades sueltas no nos sirven de nada. Nos sirven cuando hay un Estado que organiza y regula y da los principios para que todo eso se desarrolle y funcione para todos. Esto se los pregunto yo siempre a los estudiantes que toman un curso conmigo en la UAM Xochimilco. Les digo yo, y se los pregunto a ustedes, ¿qué de lo que comieron hoy, qué de lo que están usando hoy, lo hicieron ustedes? Y la respuesta es muy poquito, casi nada, ¿no? Y no importa, porque en realidad todo el colectivo suma para que podamos tener estas sociedades donde efectivamente podemos comer, divertirnos, viajar, vestir, estar conectados, porque alguien más hizo ese trabajo. Y nosotros vamos a hacer el trabajo, una parte del trabajo que alguien más se va a beneficiar. Ese es el estado de bienestar, es eso. Que los individuos no estén deambulando solos. Que haya un proyecto que desarrolle sus capacidades y esas capacidades sirvan no al enriquecimiento individual, sino al colectivo. También puede haber riqueza individual, por supuesto. Pero eso no es lo importante en un primer momento. ¿Sale? Las movilizaciones son muy importantes, las grandes conquistas en su primer momento las hicieron los grandes sindicatos, los grandes partidos obreros, los partidos socialistas, los partidos comunistas, las izquierdas. La verdad es que las derechas aportaron muy poquito, ¿no? Pero las izquierdas, los sectores populares, pues siempre apuntaron este estado de bienestar. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia, también como parte de la izquierda en el mundo, ¿sí? Somos parte de la nación mexicana, pero también somos parte de otras historias, como las izquierdas en el mundo, ¿sí? Que son muy diversas. Somos parte de esa historia y hay que reivindicarla, hay que estudiarla, hay que saber de qué se trata. La que sigue, por favor.
El estado de bienestar, como pueden verlo acá, se expresa todavía en el periodo cardenista en la construcción de instituciones. No basta la ideología, no bastan los discursos, no bastan las voluntades, hay que construir instituciones. Y las instituciones necesitan especialistas que se encarguen de administrar esas instituciones. No le tengamos miedo a la palabra burocracia. Yo noto todavía que la gente la usa despectivamente, que la usa incluso como traición, ¿no? Se burocratizó, dicen algunas intelectuales. La burocracia es necesaria, compañeros. Las burocracias son muy importantes, porque sin burocracias no hay instituciones, y sin instituciones no hay capacidad de igualación social. Las instituciones funcionan para ayudar a tender el piso parejo, ¿sí? No siempre lo logran, y las burocracias no son perfectas, sabemos que tienen muchos detalles. Vean ustedes la cantidad de organizaciones que se crearon en el cardenismo, las escuelas, el IPN, la reforma agraria, la mencionamos así nada más, pero esas son instituciones. Alguien tenía que medir las tierras, alguien tenía que construir las presas para que hubiera agua, alguien tenía que conservar las semillas para que se cultivara el siguiente ciclo, alguien tenía que comercializar. Todo eso es burocracia, instituciones, reglamentos, leyes. La complejidad del Estado, ¿sí? Pero necesitamos especialistas en la función de la administración, ¿sí? Imagínense todos los especialistas que se necesitan en Pemex, ¿no? Necesitamos especialistas. Y en todas las áreas, ¿no? Absolutamente en todas las áreas se necesitan figuras que se especialicen, que lleven a buen término. Por supuesto, lo que deseamos es que haya una voluntad política en quienes hacen ese trabajo, ¿no? Necesitamos que estén convencidos, que no es un trabajo de rutina, que es un trabajo muy importante, ¿sí? Que es un trabajo que permite la construcción de nación. Cada uno en su espacio pequeñito, cada firma en cada oficio, construye también nación, ¿sí? Es muy importante. Por eso tenemos que tener una ética del servicio público, pues así, con voluntad, ¿no? Con voluntad política. Vamos avanzando porque ya estoy avanzando en el tiempo. El estado de bienestar se establece primigeniamente durante el gobierno del general Cárdenas, pero definitivamente él solo sienta las bases. Mucho de lo que después vamos a conocer como estado de bienestar, pues lo desarrollan los siguientes gobiernos con apoyo a veces, o a veces con la protesta social. Y esto es muy importante, porque lo que permite el avance social no es solo la voluntad del gobierno, como ya vimos la cita, o del gobernante, sino la voluntad de las mayorías, ¿no? Y estas también se expresan, ¿no? Se expresan de muchas maneras. Durante los años 40, sobre todo durante los años 50, vamos a empezar a ver este proceso, ¿no? Aquí lo fechamos hasta 69, porque en ese momento llega un proceso de agotamiento del estado de bienestar, no solo en México, esto es a nivel mundial. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchos de estos procesos a veces suceden primero acá, pero van a suceder en todos lados. A veces suceden al último acá, porque están sucediendo en otros lados. No somos una isla en el mundo, no somos excepcionales, compartimos con el mundo muchas características, imitamos o nos imitan, y muchas instituciones pues se parecen. Solo en algunos lugares son mucho más pequeñas, en algunos lugares son mucho más grandes, y en algunos lugares, como en México, tienen particularidades excepcionales algunas de nuestras instituciones, ¿no? La seguridad social, por ejemplo, fue muy importante. La educación, por supuesto. México era un gran referente para toda América Latina en lo educativo, ¿no? Porque construimos instituciones muy, muy sólidas, muy fuertes. Y eso es el estado de bienestar. El estado de bienestar no es una política. El estado de bienestar es un proyecto de nación que perdura incluso cuando vienen gobiernos contrarios. Perdura ese proyecto de nación. Al menos la parte medular. La que sigue, por favor. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar al desarrollo estabilizador. Recuerden ustedes que entre el fin del gobierno del general Cárdenas en el año 40, diciembre del 40, y los
el neoliberalismo pues pasan bastantes periodos, ¿no? Pasan varios sexenios, tenemos algunas características, por ejemplo, nuestro país nunca vivió una interrupción institucional, nunca hubo un golpe de Estado, nunca hubo una rebelión militar de gran escala, después de esos años me refiero, antes sí hubo. Todos nuestros presidentes han terminado su mandato, no han caído, ninguno por ningún motivo. Y bueno, en el desarrollo estabilizador vamos a tener una paradoja. ¿Qué paradoja es esa? Una paradoja es una contradicción. ¿Qué paradoja es esa? Que el grupo en el poder, la élite política que va a desarrollar el plan modernizador de la economía y de la sociedad mexicana, va a transformar de tal manera la sociedad que después esa sociedad se va a sentir en capacidad de reclamarle a esa élite sus defectos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos normalmente el priismo, no el priismo neoliberal, el priismo previo, es una gran élite que moderniza, cambia la sociedad, y en su éxito de cambiar a la sociedad está su fracaso, porque entonces empiezan a cuestionarle, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no? El éxito es el fracaso. Entonces, bueno, vamos a ver, por favor, la que sigue. Bueno, aquí comenzamos con 1952, se nos va un sexenio que es un sexenio terrible, el sexenio de Miguel Alemán, es el sexenio más pro-norteamericano, nos convertimos en el puente de los Estados Unidos, nosotros, el país estaba, la nación, el Estado estaba peleado con los Estados Unidos hasta el año 42, nos llevamos muy mal con los gringos hasta el año 42. Y bueno, ya en el 42, con la guerra encima, los gringos dicen, bueno, vamos a reconciliarnos. Pero la reconciliación viene con Miguel Alemán. Miguel Alemán es el primer presidente neoliberal, ¿no? Es un neoliberal anticipado, porque es un presidente privatizador, es un presidente corrupto, es un presidente muy corrupto, no corrupto, muy corrupto, es un presidente pro gringo, es un presidente anticomunista, es un presidente que reprime, y bueno, a partir del año 52 y hasta el año 1970, es decir, en los gobiernos de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, vamos a ver una continuidad en el proceso económico. Es un proceso económico que se basa en la capacidad de controlar a la sociedad por medio del corporativismo, y ese control le permite un gran desarrollo económico, ¿no? Porque logra mantener los salarios bajos, y los logra mantener porque hay mecanismos de seguridad social o de asistencia social que equilibran tener salarios bajos frente a el gran crecimiento del capitalismo, ¿no? Esa es la gran época del capitalismo. Hay mucha inversión estatal, el Estado se convierte en una gran parte de la economía, es un gran inversor, el Estado es un gran propietario, ¿no? Es un propietario que dinamiza y mete mucha dinámica al capitalismo, ¿no? Por supuesto, no sobra decirlo, nuestra sociedad no se volvió más igual, se volvió más desigual, porque cuando el Estado favorece a unos y no favorece a todos, pues esos unos poquitos se ven beneficiados y se empiezan a enriquecer, ¿no? Van a surgir las clases medias, esto es muy importante. Antes solo hablábamos de obreros y de campesinos, ahora vamos a hablar de un nuevo sector, que es el sector de las llamadas clases medias, que viven en las ciudades, que tienen educación, que se dedican a profesiones como son médicos, son veterinarios, son arquitectos, son ingenieros, son grupos que reciben una formación, ¿no? Esto lo vamos a ver entre los 50 y el 70, ¿no? Y teníamos eso que se llamó el milagro mexicano, ¿no? Crecimientos de tasas de 6%, pero con mucha desigualdad, ¿no? Siempre atrás de esos números apabullantes hay que recordar que no se beneficia a todos, ¿no? Y que por tanto hay que cuestionar que sea bueno per se, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que vamos a ver es un modelo que es un modelo de capitalismo
donde va a haber un Estado social y autoritario. ¿Sí? Esa es la gran paradoja del modelo mexicano. Es un Estado social porque tiene instituciones, tiene la UNAM, tiene al ISSSTE, tiene al IMSS, tiene el Politécnico, tiene a las normales, tiene grandes instituciones, tiene universidades en lo local, pero al mismo tiempo monopoliza el poder político, ¿sí? No comparte el poder político, es una élite autoritaria que lleva a cabo las grandes reformas económicas. Y eso va a generar, por supuesto, una disrupción. Van a empezar a surgir las protestas sociales. Las más importantes surgen a finales de los años 50, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial. Son la clase obrera que quiere zafarse de la tutela del Estado, la tutela autoritaria del PRI. Van a ser reprimidos y van a venir después las clases medias. El movimiento médico, por ejemplo, en 64-65, los movimientos estudiantiles en toda la década de los 60, no solo en el 68, toda la década de los 60 es de mucha movilización de los estudiantes universitarios, y los grupos de izquierda que son muy marginales en la sociedad, es decir, son muy poquitos, no tienen peso social, pero ponen la alternativa, dicen sí hay alternativas. En la foto, por ejemplo, está la foto del Partido Comunista Mexicano, que fue el primer partido que vio claramente en sus programas de los años 60 y 70, sus programas políticos, que el gran problema de México era la democracia. Y no la democracia electoral nada más. La democracia electoral sí, pero era la democracia en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Era la democracia como horizonte de la sociedad. No la democracia nada más de que sí respeten el voto, ¿no? Que además no lo respetaban. Era la democracia vista como una integralidad, como una totalidad, como una forma de vida. La democracia no como procedimiento para elegir autoridad, sino la democracia como una forma de vida, donde además se eligen autoridades, ¿no? Entonces, esta era la condición del desarrollo estabilizador: mucho crecimiento económico, mucha desigualdad, grupos con cierta capacidad económica, las clases medias, que podían reclamarle al Estado, y un intenso proceso de movilización. Desde el año 58-59 no hay momento en la historia de nuestro país que no esté marcado por alguna gran movilización. Muchas de ellas las hemos olvidado, muchas de ellas ya no nos acordamos, muchas de ellas no han sido estudiadas, pero los campesinos, los obreros, los estudiantes, las clases medias, las mujeres, los indígenas, todo el mundo tuvo grandes batallas por democratizar. Todos aportaron algo a la democracia en este país. No podemos olvidarlo, no debemos olvidarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Estado autoritario, pronto se vio rebasado. Se vio rebasado por estos grupos, por sus demandas, por su visión de futuro, ¿sí? Y tuvo que reformarse a sí mismo. Y tuvo que reformarse porque además empezaron a ocurrir cosas en el mundo. Por ejemplo, revoluciones. Nuestro vecino cubano hizo una revolución, nuestro vecino nicaragüense hizo una revolución, y había que hacer reformas. A la élite política de estos años, entre 1940 y 1970, pues la podemos acusar de muchas cosas, pero era una élite política que tuvo mucha visión y entendió el mundo. Después los neoliberales decían que entendían el mundo, pero no entendían nada. O solo entendían para beneficiarse a los suyos. Esta élite rápidamente vio que el barco hacía agua, que se iba a hundir, y cambiaron rápidamente para seguir en el poder, y lo lograron además, ¿no? Entonces, en una élite que tenía visión del mundo, ¿no? Y también tenía, por supuesto, muchos problemas para resolver de fondo el problema. ¿Cuál era el fondo del problema? La democracia. La que sigue, por favor. El desarrollo estabilizador, bueno, ahí están algunos datos importantes, las devaluaciones. La primera gran devaluación es la de 54, que fue una devaluación bastante controlada por
por el secretario de Hacienda en ese momento, causó problemas, por supuesto, como toda devaluación. El gobierno de López Mateos crea el ISSSTE como una respuesta al movimiento del magisterio. La nacionalización de la industria eléctrica, que ya era un poco un trámite, no había sido una gran épica como la petrolera, pero era importante. El gobierno de Díaz Ordaz, ¿saben ustedes que el gobierno de Díaz Ordaz es el que más reparte tierra? Incluso reparte más tierra que el general Cárdenas. Lo que pasa es que da tierra que no era muy productiva, esa es la trampa, ¿no? Pero en números reparte más tierra que el general Cárdenas incluso, ¿no? Pero además es un gobierno, sabemos, muy autoritario. Todos sus gobiernos son muy autoritarios, muy represivos, ¿no? Muy intolerantes. El movimiento estudiantil del 68 viene a certificar una década de movilizaciones, no es el origen de todo, es el momento de llegada. El movimiento estudiantil demuestra que las clases medias ya no están teniendo una expresión política en el régimen priista. Y hacia finales de los años 70 viene el fin de esta bonanza, este crecimiento. Yo sé que no nos simpatiza mucho Luis Echeverría, pero definitivamente no es él el responsable, ¿no? Se agotó el modelo, se agotó todo el modelo, y hubiera sido él y hubiera sido otro, ¿no? Aquí tenemos que recordar esas cosas. No son las personas las que deciden todo, son grandes procesos. Y es muy curioso porque la izquierda criticamos mucho a Echeverría, pero la derecha también lo critica mucho. La derecha odia a Echeverría, como que ya ningún otro, incluso más que a Cárdenas, y miren que odian mucho a Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, pues te habla de estas contradicciones que está viviendo el fin de este gran periodo de crecimiento económico. La que sigue, por favor. Vamos a la antesala del neoliberalismo, rápidamente. El Estado benefactor entra en crisis en todo el mundo. No es una cosa mexicana, no es una cosa del PRI, no es una cosa de Echeverría, aunque el PRI y Echeverría hacen lo propio. Es un modelo mundial que fracasa, que rápidamente los grandes dueños del poder económico no les gusta el estado de bienestar, les parece que da mucho poder a los sindicatos, les parece que da mucho poder a las clases populares, y proceden a hacer un gran shock que se llamó el shock neoliberal. Grandes reformas que iban en contra del estado de bienestar mediante la reducción del gasto público, el fin de programas sociales, el fin de precios de garantía, el fin de creación de instituciones, la idea de que la soberanía era un estorbo para el crecimiento, la idea de que entre más mercado y menos Estado era mejor, y el zorro en el gallinero. Bueno, fuimos transitando el zorro en el gallinero, ¿no? Fue lento el proceso, pero va dándose ahí. No es exclusivamente mexicano, eso quiero que se quede muy claro. Ahí sí íbamos con el mundo. El mundo hizo los cambios y nosotros, como en todo el mundo, hicimos esos cambios, ¿no? Entonces hay que recordarlo. Claro, tuvimos cosas muy particulares. Figuras como Echeverría o como López Portillo, ¿no? Recuerden, López Portillo era un presidente excéntrico que gastaba mucho, presumía sus casas, a su hijo, ¿no? Luis Echeverría viajaba con grandes comitivas, en avión llevaba periodistas intelectuales, mariachis, vestidos folclóricos, se los llevaba por todo el mundo, los presumía por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tienen claro esas cosas muy de matiz, ¿no? Pero definitivamente el mundo estaba cambiando, ¿no? Se había agotado el modelo del estado de bienestar y el mundo iba a transitar hacia el modelo neoliberal. La que sigue, por favor. El modelo neoliberal, pues, es la pérdida de la soberanía, es la desnacionalización de las economías, es la destrucción de la riqueza construida por generaciones pasadas, es el debilitamiento o a veces destrucción de las instituciones que se habían construido con mucho trabajo, es el sometimiento de los estados por la vía de la deuda. El personaje que más denunció la deuda externa en esta época fue Fidel Castro desde Cuba.
hizo una gran campaña, ¿no? Decía la deuda primero es impagable, pero además es inmoral, porque los pueblos no se beneficiaron de la deuda, se beneficiaron algunas élites. Entonces fueron años muy difíciles, ¿no? Fueron los años los años 80, que se llamó la década perdida, donde no crecimos económicamente y más bien se destruyó la economía como economía nacional. ¿Sale? La que sigue, por favor. El neoliberalismo pues tuvo sus momentos, casi como una metáfora, el terremoto, ¿no? El terremoto del 85 demostró que el Estado mexicano ya no servía, ¿no? Que ese Estado que había sido desgajado no podía responder, no podía proteger a la sociedad, y que estaba ahí, tenía élites, tenía instituciones, pero que en realidad ya no funcionaba, ¿no? Ya no estaba funcionando para lo que se quería que funcionara, que era proteger a la sociedad, ¿no? Se desborda el Estado, ¿no? El Estado es desbordado por la sociedad, y tuvimos un momento último de idea de reconstruir la economía en clave nacional, en clave soberana, y ese año, como saben ustedes, fue el año 1988. La presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es muy importante en esa historia, porque Cuauhtémoc Cárdenas va en contra del mundo, ¿no? El mundo está girando al neoliberalismo y Cuauhtémoc Cárdenas en 88 presenta un programa en contra de esto. Y claro, grandes sectores de la sociedad se sienten reflejados en esa idea, ¿no? Además, pues era el hijo del general, ¿no? Además, ¿no? Por eso el fraude, ¿no? Por eso no podemos olvidar el fraude 88, porque es un fraude que corta estas aspiraciones nacionales y populares de la sociedad mexicana, ¿no? Y tuvieron que pasar muchos años, hasta el 2018, fíjense, del 88 al 2018, donde tuvimos que soportar esta destrucción, de esta precarización, esa es la palabra, precarización del Estado, ¿sí? El Estado, esa gran capacidad institucional para gobernar, organizar, dirigir a la sociedad, se precarizó, ¿sí? Quedó una burocracia que no podía hacer mucho, quedó mucho dinero que se malgastaba y quedó un Estado muy incapaz de controlar a las fuerzas económicas, ¿no? Se precarizó el Estado, ¿no? Se precarizó el Estado. Voy concluyendo con esto, no sé si haya otra, a ver, vamos con el cierre. ¿Por qué es importante esta historia frente a la Cuarta Transformación? Porque esta historia nos indica el camino, no nos indica qué de cada paso del camino, pero sí nos indica el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es reconstruir las capacidades del Estado y de la soberanía. Y para eso necesitamos educación, necesitamos capacidades técnicas, necesitamos instituciones, necesitamos una burocracia eficiente, una burocracia con conciencia, necesitamos recordar sobre todo que de nada nos sirve soberanía nacional si no tendríamos soberanía popular, ¿no? De nada nos sirve ser independientes si somos autoritarios. Necesitamos soberanía nacional con soberanía popular. Necesitamos elementos que contribuyan a la participación, porque la participación de las mayorías es lo único que garantiza la soberanía nacional. Mucha gente se pregunta el día de hoy, ve el mundo y se pregunta, ¿cómo hacemos para detener a las derechas? ¿No? Las derechas, dense cuenta que todas las derechas en América Latina tienen un comportamiento similar. Todas las derechas en América Latina son antinacionales, son pro-norteamericanas, son antinacionales, son vasallas. ¿Cuál es la mejor receta para contrarrestar a la derecha? La soberanía nacional. En este momento es la soberanía nacional, construir una idea de soberanía nacional, construir instituciones, reconstruir las capacidades de la soberanía nacional, y tenemos deudas en la soberanía nacional. Necesitamos soberanía energética, soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es importantísima. Necesitamos soberanía tecnológica, ¿no? No es posible que le estemos pagando a Elon Musk cosas, ¿no? A Google o a Zoom. Necesitamos algo de soberanía tecnológica, ¿no?
o soberanía digital, como se le llama, muchas cosas se hacen. Necesitamos soberanía en la capacidad del sistema financiero, compañeros. Necesitamos que el Banco de Bienestar se convierta en un banco que sea un banco que pueda sostener una soberanía financiera. No puede estar nuestro dinero en manos españolas o manos norteamericanas, ¿no? Nuestra riqueza, la que construimos. Hace falta muchísimo, ¿no? Hace falta muchísimo. Y se dan los pasos, no es de voluntad, ¿no? Esto no es de que mañana se resuelvan las cosas. Todo es lento, porque el mundo es complejo, ¿no? Pero dense cuenta cómo detenemos a las derechas con ejercicios prácticos, concretos, palpables de soberanía, ¿sí? Vean el caso español. El presidente español, Pedro Sánchez, va a ganar su elección que tienen ellos, que es una elección parlamentaria, no es presidencial como la nuestra, es porque se está oponiendo a Trump, porque está demostrando soberanía, ¿sí? Y la gran duda que surgió en los últimos meses, esto es de meses, esto no crean que es los últimos 10 años, no son los últimos 4 meses, desde enero, bueno, un poquito antes. La gran pregunta la lanzó el presidente Lula, el presidente brasileño. Dijo, necesitamos soberanía militar. México nunca ha sido muy proactivo en lo militar, ¿no? O sea, no, porque entiende que lo militar es un gasto muy grande y pues nosotros tenemos a un vecino ultrapoderoso militarmente, ¿no? Lula dijo, necesitamos soberanía militar. Pedro Sánchez, el español, dijo, necesitamos un ejército. Necesitamos defendernos porque hay ataques, ¿no? Hay que preguntarnos eso, si nosotros podemos desarrollar esa soberanía. Y la otra cosa que dijo Lula fue, necesitamos un programa energético de energía nuclear. Dijo, Brasil va a empezar un programa de energía nuclear, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que estar mirando, compañeros. Tenemos que estar informados en el mundo, viendo a dónde se están reconstruyendo formas de soberanía y ver qué podemos nosotros impulsar en México, ¿no? Y lo nuestro, Sembrando Vida, por supuesto, pues como un proceso de soberanía alimentaria que va, que avanza, que tiene dificultades, pero que avanza. Y que se ve y que se trata de replicar y que se piensa como un buen modelo. Entonces todo el mundo aporta aquí, ¿no? Soberanía, recuerden, no es encierro. Soberanía no es que no va a entrar ninguna mercancía. Soberanía no es que somos mejores. No. Soberanía es la capacidad de los pueblos de decidir su futuro. Y si un pueblo ensaya experiencias, pues nosotros podemos seguir esas experiencias y vemos que es proactiva. Soberanía no es encierro, olvídense de eso. Nosotros no queremos encerrarnos. Al contrario, queremos aprender del mundo. Pero no que nos impongan reglas que no... Si alguien nos impone la energía eólica, pues, y destruye partes del territorio, pues bueno, pues no la queremos y decidimos que no la queremos, ¿no? Soberanía es cuando no te imponen, ¿no? Cuando decides. Si tú lo decides, asumes las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, no piensa en la soberanía como encierro. Hay que estar atentos al mundo, hay que ver qué se está haciendo en el mundo, hay que calibrar qué es lo que necesitamos, ¿no? E insisto, ante la pregunta incontestable en un punto, ¿qué hacemos para detener a las derechas? En este momento, 2026, mi respuesta sería, tenemos que fortalecer la soberanía. Discurso, ideología, referentes, historia, sí, y capacidades, ¿no? Tenemos que tener más universidades, no solo jóvenes estudiando en las universidades. Si hay gente que quiere estudiar, tiene que tener derecho a estudiar, ¿no? Necesitamos capacidades técnicas, capacidades médicas, capacidades farmacéuticas, capacidades alimentarias, necesitamos capacidades, ¿no? Porque vivir en un mundo donde dependemos de otras fuerzas y de los mercados o de los caprichos de otros, pues no es un mundo adecuado, ¿no? O sea, mañana cierran el gas y no tenemos gas. Mañana no nos venden maíz y no vamos a tener maíz. Mañana no nos venden fertilizantes y no tenemos con qué cultivar, ¿no? No, necesitamos soberanía. Insisto, compañeros, la soberanía es interminable. Nunca se llega a un momento donde digamos, ya somos soberanos, ya, es perfecto. No. La soberanía es un proceso interminable, inacabable, infinito, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí está, yo creo que ahí que está la respuesta. Pero bueno, Aileen, me corta ahora